A continuar con las sesiones. Entonces, lo que vimos la clase pasada es una aplicación sencilla donde se usa la transformada de Gelfand. Que dice que tienen un álgebra de Banach, compleja, conmutativa y con unidad. Si existe un elemento de tal manera que la cerradura de los polinomios definidos en ese elemento, los elementos de la suma de la forma suma de lambda i por a a la i, desde igual a 0 hasta m, donde a a la 0 es e. Si ese conjunto cerrado es el total, o sea, si es denso, entonces la transformada de Gelfand en el elemento A es un homeomorfismo. Es decir, en este caso, el M gato de A es homeomorfo al espectro de la A. Bueno, entonces, pues es un ejemplo sencillo en donde pues vemos una álgebra de ese tipo. O sea, uno puede encontrar más, pero bueno, ahorita vamos nada más con este. Entonces, ejemplo, consideren sea A igual al conjunto de las matrices de la forma AB 0, 0A, tal que A y B están en C. Están en C, ¿no? Este es un subconjunto, ¿sí?, del álgebra de las matrices cuadradas con coeficientes en C de 2 por 2, ¿no? Y pues esta es claro que es un álgebra, ¿no?, con el producto usual y la suma de espacio vectorial y producto por escalar usual, ¿no? Es un álgebra, pero lo importante es que es un álgebra porque si ustedes agarran 2, que sería A1, B1, 0, A1, por A2, B2, 0, A2, entonces cuando hacen el producto les va a quedar renglón por columna, pues les va a quedar A1, A2, renglón por columna les va a quedar 0, ¿no? Ahí. Renglón por columna les va a quedar A1, B2, más B1 a 2, ¿no? Algo así. Y abajo les va a quedar renglón, columna, les va a quedar 0 a 1 a 2. A 1 a 2. Es decir, este vuelve a estar. Es un elemento del álgebra, ¿no? Porque pues, es de la forma A0, BA, ¿no? Entonces, pues esto es un álgebra. O sea, el producto está bien definido, digamos, ¿no? Es cerrado bajo el producto. Además es conmutativa, ¿no? Aunque en general no son conmutativas las álgebras, bueno, más bien no son conmutativas las álgebras de matrices, esta subálgebra se podría decir si es, ¿no? Porque si ustedes ahora hacen la multiplicación al revés, A2, B2, 0, A2, y la multiplican por A1, B1, 0, A1, entonces esto les va a quedar, ¿qué cosa? Les va a quedar renglón columna, les va a quedar A2, A1, más 0, ¿no? A2, A1. Renglón columna les va a quedar 0 por A1, 0, A2 por 0 es 0. Renglón columna les va a quedar A2, B1 más B2, A1 más B2, A1. Entonces lo de abajo sería renglón columna, 0 por B1 es 0 más A1 por A2 por A1. Y esto de acá, si ustedes se dan cuenta, son iguales, ¿no? Porque pues los elementos de adentro, aunque este está cambiado, esos son escalares, son números complejos y ahí conmutan. Y esto de acá pues también hay que voltearlos nada más, ¿no? Este es y el otro es A1, B2, también está abajo B2, A1, ¿no? Entonces es conmutativa. Entonces pues estamos en el caso que hemos estado tratando. Tiene unidad, ¿no? Pues la de siempre, ¿no? Tiene unidad la identidad, ¿no? Que sería 0, no, perdón, 1, 0, 0, 1, la de siempre, ¿no? Que es la identidad en las matrices de 2 por 2 con coeficientes en C. ¿Está bien? Entonces, pues es un álgebra con unidad. Como es de dimensión finita, es un álgebra de Banach.
es completa, ¿no? Todos los espacios de dimensión finita son completos, ¿no? Eso es un teorema de análisis, pues puede decirse que de análisis 1, pero bueno, algunos lo ven en análisis 3, pero bueno, si no saben este resultado, pueden leer el Kreyszig, ahí viene Kreyszig, le voy a poner aquí. Ahí pueden encontrar la demostración, ¿sí? Y además, fíjense que está generado por un elemento, porque se agarran ahora, ¿no? ¿Qué pasa si tomemos un elemento, ¿no? A0, BA, un elemento de A. ¿Está bien? Entonces fíjense que A0, BA, pues es igual a el conjunto de la forma A por la identidad 0, 0, 1 más B por 0, 1, 0, 0, ¿sí? Sería A en la diagonal, y aquí sería nada más B aquí de este lado, entonces lo suman y les queda ahí, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que A, ¿no? Está generada por los polinomios en el elemento 0, 1, 0, 0, ¿no? Esto es como si fuera mi elemento generador en la proposición anterior, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden que es la identidad, entonces este elemento a la 0 es la identidad, ¿no? 1, 0, 0, 1, pero bueno, eso ya no lo escribo, lo borro, ¿no? Nada más era para que lo vean. Entonces, esta es una álgebra del tipo de arriba, ¿no? Es una álgebra conmutativa, compleja, con unidad, y que está generada por un elemento, ¿sí? Bueno, entonces, pues vamos a calcular, en este caso, quién es el m gato de A. ¿Quién es m gato de A? ¿Está bien? Bueno, primero, fíjense que, pues como ya es válida la proposición, esto sería, ya una respuesta sería que esto es m gato de A, pues sería homeomorfo al espectro en el generador, que sería 0, 0, 1, 0, 0. ¿Está bien? Esto sería, digamos, la conclusión. Entonces había uno que encontrar el espectro de de el álgebra, digo, del elemento 0, 1, 0, 0, ¿no? Y ya eso nos daría quién es, a quién es m gato de A. Pero en este caso se puede decir de manera directa quién es, fíjense. Sea f que está en m gato de A. ¿Está bien? Entonces en particular, pues nos va a quedar que f es multiplicativa, ¿no? F de x por y es lineal y multiplicativa, es f de x por f de y para todo x y y matrices en A, ¿no? Entonces, fíjense, entonces f de 0, 1, 0 por el mismo 0, 1, 0, 0, pues por ser multiplicativa es f de 0, 1, 0, 0 al cuadrado. ¿Está bien? Lo voy a poner así, todo esto al cuadrado. Así, ¿está bien? Pero ¿cuánto vale 0, 1? Este es 0, 1 por 0, 1, fíjense. Vamos a ponerlo acá, pero 0, 1, 0, 0 por 0, 1, 0, 0, pues es renglón por columna, sería 0 por 0, 0, 1 por 0, 0. Renglón por columna, pues es 0, ¿no? Renglón por columna, sería renglón por columna, sería 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, entonces también es 0. Y renglón por columna, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. Entonces esto es la matriz 0. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que este elemento ya al cuadrado es 0. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar que f de 0, 1, 0, 0, vamos a poner aquí, por 0, 1, 0, 0, al ser multiplicativa nos va a quedar f de 0, 1, 0,
bueno, por un lado esto va a ser igual a 0, porque la matriz es 0, pero por el otro lado es f de 0, 1, 0, 0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, pues si ustedes sacan raíces o son complejos, si el cuadrado es 0, entonces quiere decir, no saquen raíz porque pues, es una raíz compleja y es complicada. Entonces, como el producto de ellos dos es 0, entonces este tiene que ser 0. F es 0, 1, 0, 0. Esto es 0. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo? F de la unidad, como F es multiplicativa, no 0, entonces F de la unidad, F de 1, 0, 0, 1, pues tiene que ser 1, ¿está bien? Y por tanto, juntando estos dos, fíjense, y vamos a tener lo siguiente. Y por tanto, nos va a quedar que F de cualquier elemento AB, 0A, y como vimos que AB 0A estaba generado de esta manera, entonces esto nos va a quedar, como es lineal y multiplicativa, nos va a quedar A por F de la identidad, que sería 1, 0, 0, 1, más B por F de 0, 1, 0, 0. ¿Está bien? Pero esta de acá es 1 y esta de aquí es 0, entonces esto nada más nos va a quedar A. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, quiere decir que el único funcional lineal multiplicativo no 0 es la transformación F0 que va del conjunto de álgebra de matrices en C dado por F0 de una matriz de la forma AB 0A, pues simplemente lo va a mandar a su entrada que corresponde al elemento A. ¿Está bien? Para todo AB 0A en A. ¿Sí? Entonces es el único funcional lineal multiplicativo, no hay otro. ¿Sí? Entonces, de aquí uno puede ya calcular el espectro vía la proposición anterior. ¿Está bien? Entonces, aquí es un ejemplo sencillo porque salió que el único lineal multiplicativo es este de acá. Ya no hay más, ¿no? Entonces, por la proposición anterior, la transformada de Gelfand aplicada al elemento 0, 1, 0, 0, que va de m gato de A en el espectro del generador, este es un homeomorfismo. ¿Sí? Es decir, que el espectro del 0, 1, 0, 0, que es la imagen de esta función, ¿no? Es igual, ¿no?, al conjunto de los valores f de 0, 1, 0, 0, no, perdón, sí, f1 de 0, 0, tal que f está en m gato de A. Pero como solo hay uno, pues esto es igual a la F0, la que notamos por F0, la de acá, de 0, 1, 0, 0. Ay, esos ceros parecen tan raros, ¿no? 0, 1, 0, 0. Ay. Tal que... no, perdón, nada más ¿no? Así. Pero F0 de 0, 1, 0, 0, esto es igual, según las definiciones, agarran el primer elemento de acá arriba. Entonces nos va a quedar que esto nada más es 0.
Entonces el espectro de este elemento es 0, ¿sí? Además, ya con esto pueden calcular cualquier, como se dice, cualquier espectro de cualquier elemento. Además, si ustedes agarran cualquier elemento de la forma AB0A en A, entonces, como está generado, recuerden que como en general el espectro de un elemento pues es evaluar todas las f de x tal que f está en m gato de A, ¿no? Entonces nos va a quedar que el espectro de AB0A AB0A pues va a ser igual a las evaluaciones que nada más hay uno en este elemento 0A, ¿no? Pero ya sabemos que este F0 de AB0A pues está dado por la forma agarrar el elemento A que forma esta matriz del álgebra A. Entonces esto nada más es A, ¿sí? Entonces para cualquier elemento de acá, el espectro de este elemento es nada más el complejo A. Y ya, ¿no? Entonces, dado que la proposición, esto es un homeomorfismo en este caso, por ser una álgebra generada finitamente por un elemento, entonces aquí también lo que se pudo hacer, se pudo calcular primero el espectro del elemento 0, no, perdón, del generador 0, 1, 0, 0, ¿no? Y después hallar el conjunto M gato, ¿sí? O sea, digamos que nos iba a dar, si nosotros hallamos el espectro, nos iba a dar que era el 0 nada más. Entonces de ahí tendríamos que ver quién era el elemento, ¿cómo se dice? M gato. Y entonces podemos concluir que el M gato pues no nada más era el elemento F0 que yo demostré acá. Pero en este caso fue más sencillo decir quién es el M gato. Si ustedes dicen quién es el M gato, por la transformada de Gelfand, que básicamente ahorita lo que estamos aplicando era este resultado, o sea, es todo lo que estamos haciendo acá, es este resultado. Entonces con ese podríamos encontrar el espectro del generador y además podemos encontrar el espectro de cualquier elemento, ¿sí? Entonces, pues este es un ejemplo sencillo en el que cómo trabaja la transformada de Gelfand y pues, cómo se mueven todos esos conceptos y por qué uno está relacionado con el otro y de qué sirve encontrar el M gato, ¿no? Entonces, la siguiente clase lo que vamos a ver es un ejemplo más complejo, pues donde metamos ya espacios más pues más generales, más interesantes, ¿no? Bueno, a lo mejor estos ejemplos son interesantes porque hay gente que llega a trabajar con álgebras de matrices y a lo mejor encontrar los espectros, ¿no? Pues este es otro camino, ¿no? Y suele ayudar, ¿está bien? Bueno, entonces, pues esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.